Bueno, estamos con Mara Campanelli, actriz, docente y cantante. Para empezar esta charla, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus maestros, que es como la pregunta principal de este podcast. Y también decirte que vos fuiste una de mis maestras, entonces que estés acá para mí es un honor y estoy re contenta. Así que bueno, comencemos. Ok. Bueno, maestro para mí es una palabra como fuerte, Sí, ¿no? sí, Como como... me la acabas de decir y como... ¡ah! Pero sí es verdad que la primera que me aparece en realidad es Roxana Peralta. Roxana Peralta es mi entrenadora vocal. Viste que el maestro como que para mí tiene la calidad de que después, en cualquier circunstancia, aunque no estés tomando clases regularmente, te viene a la mente. Viene algo, sí. Claro, como estrategias de trabajo, palabras. Consejos. Sí, total. Sí. Roxana es licenciada en fonoaudiología y es mi entrenadora vocal, pero a la vez me abrió al mundo del método funcional de la voz, de Rabine, de una manera muy generosa, muy amorosa y muy apasionada, como que hay algo de eso que te lo contagió. Sí, total. En relación a la actuación, capaz, no sé si tengo maestros, pero sí mi primer profe de teatro del taller de la escuela secundaria. Sí. Fue zarpado y fue muy importante. Capaz que en el momento, por adolescente o lo que sea, no vinculé desde el mismo lugar. Pero lo amo, obvio. Fernán Cardama, él era re jovencito y nos llevó por lugares que después me di cuenta, yo estudié en la EMAD, después me di cuenta que eran como re de vanguardia para, no sé, un taller de colegio secundario. Y bueno, y él fue el que además me dijo, yo había empezado la licenciatura en Ciencias de la Educación y él me dijo, ¿por qué no das el examen en la EMAD? Me insistió un montón, como que hubo una cuota de confianza de su parte que para mí también lo hace como un poco un maestro, como confió él más en mí que lo que yo en ese momento estaba confiando. Qué loco que en estos espacios como el secundario, que uno son de formación más académica, haya estas cosas, como que encuentres estos espacios donde uno se le prende una chispa. Eso me flashea un montón, como que digo, capaz si no hubieses tenido teatro, ibas por otro lado, o capaz el teatro te encontraba por otro camino, quiero decir. Pero, sí, no sé, es contrafáctico pensarlo, claro, pero sí es verdad que... Qué lindo que hayas tenido esa oportunidad. Sí, eso me gusta la palabra chispa que usaste, como algo que te... Sí, que te enciende, te moviliza en algún lado y decís, bueno, voy, no sabes para dónde, pero vas, sí. Qué bueno. Qué y después están esos maestros indirectos, ¿viste? También como, no sé. Hubo una docente en la EMAD, yo hice la EMAD hasta el 2001, los 4 años que había que cursar, pero no terminé la carrera. Me fui... ok. Besos, no doy más. Y volví muchos años después a terminar la carrera, 20 años después. Y tuve otra relación con los docentes también, como que con el estudio incluso. Es que para mí la EMAD aparece en un aspecto... Claro, siempre uno vuelve... Yo también soy egresada de la EMAD. Cuando me lo contaste, a mí, cuando me dijiste que eras egresada, también se me abrió, se me prendió algo a mí. Dije, ay, mira, hay alguien que trabaja y tiene una formación parecida a la mía, entonces yo puedo llegar a otro lado... dedicándome a la voz también. Sí, totalmente. Qué lindo. También, bueno, nosotras nos conocimos en la especialización de doblaje en ISER. Sí. Hermosa experiencia para mí. Cuando termino la EMAD, empecé con 17, terminé la EMAD y arranqué con la especialización y cuando... el toque. Sí. Y conocerte fue... también como, wow, alguien que también hizo la EMAD, que se dedicó a
la voz desde otro lado, desde lo lúdico también. Bueno, ella me dio recursos expresivos de la voz, que yo no tenía ni idea lo que era. O sea, sí tenía una idea, pero al encontrarme con tus clases fue como, de verdad, una puerta hacia lo lúdico, hacia la búsqueda, hacia lo desconocido de verdad de mi cuerpo por un lado, mi voz por el otro, mi actriz por el... Como encontrarme con... Me acuerdo que las primeras clases yo estaba totalmente como abatatada. Y, ¿A dónde vamos con esto? Claro, ¿de dónde me agarro? Porque me desconfiguró en el buen sentido, como para seguir una buena búsqueda, como encontrarme a mí como actriz desde ese lugar. Es que hay como un proceso a veces en los procesos de aprendizaje, me parece, donde uno necesita, ¿viste? Como abrir el capó del auto y ver, bueno, la batería, Pero luego el actor, la actriz, todo sucede, nuestro territorio somos nosotros mismos. Total. Es un flash, ¿no? Como y la el cantidad de cuerpo teclas. Es el lugar poético, claro. Sí. Entonces, cómo integrar todo eso que justamente la disciplina que estábamos entrenando, que es el doblaje o la actuación desde la voz, requiere que todo eso esté muy integrado. Total. Porque hay algo de la vertiginosidad, del hacer las cosas con muy poco tiempo. Con efectividad. Con efectividad. Eso siento que aprendí. Como ¿O qué tipo de efectividad también? Claro, cómo disponer el cuerpo al trabajo. Como que de verdad sentí que en tus clases yo dije, esto me va a servir para trabajar. Estas 3 teclas, estas 3 cosas, ajustar me va a servir de verdad como herramienta para encarar un trabajo que en ese momento quizás me daba pánico, ¿viste? Estas primeras cosas, esos primeros encuentros frente a un micrófono o entendiendo la voz desde otro lado, fueron así como un mundo nuevo. Y quería preguntarte, ¿qué aporte hizo la especialización a tu mirada sobre la relación del actor-actriz con su voz? Mucho, muchísimo. Es verdad que como que se dieron medio así a la par mi proceso que te contaba en relación a mi propia voz, a través del trabajo con Roxana Peralta, y el inicio de la especialización. Yo estoy desde el inicio. Al principio daba la materia de actuación y después me pasé a esta por una cuestión de vacantes, qué sé yo, y me quedé con este espacio porque me pareció justamente mucho más interesante como laboratorio. Medio que yo lo uso un poco como laboratorio. Sé que igual lo hablamos con otros docentes, colegas. La especialización nos permitió pensar nuestra tarea, porque en realidad el trabajo del doblaje para los actores y actrices es medio como de obrero en muchos aspectos, como muy fabril, ¿no? O sea, es un laburo donde casi no hay procesos creativos de tiempo y tal, claro, sino que es medio fabril. Llego, ¿cuál es la tarea? Esta es mi herramienta, pum, resuelvo. No tengo ni idea qué voy a hacer. Exactamente. Claro. Y todos nosotros, antes de que existiera la especialización, aprendíamos en espacios privados con docentes que por ahí pertenecían o a una empresa en particular que estaba buscando voces nuevas y desde ahí es que encaraban la enseñanza. O docentes que se ponían a dar clases porque, bueno, qué sé yo, también es una beta laboral válida. Pero bueno, en general era copiar lo que se hacía. A mí me hace acordar bastante como los inicios de la pedagogía teatral en general, actoral, ¿no? Como, qué sé yo. Sí, fue como un inicio. Sí, y además hubo que sistematizar una tarea que no existía de esa manera la enseñanza del doblaje. Entonces me permitió como eso, pensar mi tarea. Claro. Eso es lo principal. Y organizar. Organizar, claro. Sí, totalmente. Entender y organizar para poder transmitir. Y eso me hizo ver de pronto que la voz, en relación a la actuación, podía ser un punto de partida de construcción poética. Sí. Que por ahí
con el trabajo más fabril del doblaje en sí, resolutivo, no existía por ahí ese lugar para investigar como más ampliamente. Y la verdad es que en otros espacios actorales, como la EMAD misma, yo no lo había tenido así. Total, sí. O había, a través de mi formación como entrenadora vocal dentro del método funcional de la voz, también accedía a comprender la función vocal y me di cuenta que nunca había tenido ese conocimiento en otros espacios, como que los actores y actrices llegan con mucho desconocimiento de su propia función y peleadísimos vocal. con la técnica, siento. Además, sí. Como, me tomo a mí de referencia, pero esta cosa como de, que lo charlé con vos en esos momentos, como, no sé qué voy a hacer, yo solo hago, no tengo idea que me puedo llegar a lastimar, no tengo idea que tocando estas teclas me puedo organizar y funcionar mucho mejor. Yo solo hago, y un poco peleada con esta cosa, hasta que entendés que, y me sigo peleando, lo digo y me sigo peleando, pero esta cosa de la técnica como organizadora. Ajá. Y desorganizadora también. Porque ajá, okay, te claro. desorganiza también, porque todo lo que venís preseteado de lo que aprendiste en un lugar, en otro, sí. La EMAD, que son 4 años con un mismo profesor, como que todo es... Y siento que no hay mejor forma de encararlo que con lo lúdico, como lo hicimos con vos, porque fue entender de otra manera, desde el juego, desde... El propio instrumento. Sí, total. Sí. Sí, creo que a mí me gusta mucho elaborar eso, como la exploración y el conocimiento del propio instrumento como a la par. Sí. Bueno, una parte exploratoria, lúdica, donde uno no sabe hacia dónde va a ir, y también el conocer el instrumento para poder ir yendo de la mano de la salud también, que no es poco, no es salud de, bueno, voy a la dietética, digamos, en ese término, sino salud para potenciarse, para conocerse. Siento que hay, esto bueno, ya es una opinión propia, pero claro, hay un sí, o falta de laburo y de conocimiento de las voces de los actores y actrices. Total. En general. Acá como siento que falta bastante eso. Ahora hay gente investigando un poco más, eso como que, no sé, algo se movió, me parece, estoy viendo ahí, ¿viste? Sí, he hecho algún seminario con alguien, qué sé yo, y veo que algo se está moviendo, pero me parece que es una deuda. Es que hay como poca bola. También qué bien sintetizado. Poca bola, como que yo lo charlo. Sí. Esto lo charlo con mis compañeros y no entienden qué es lo que trabajamos. ¿Por qué esta diferencia del actor de voz o el actor? Es que en realidad es la siguiente pregunta, pero medio que fuimos para ese lado, ¿no? Como hay una diferencia que vos siempre nos marcaste. Yo cuando digo, soy actriz de voz. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué soy actriz de voz si la voz está en toda mi actriz? Siempre. Bueno, por eso para mí, está buena la pregunta, porque hay algo como también medio político en relación a esto, que tiene que ver con que la tarea de doblaje, la disciplina en particular, tuvo todo un recorrido en relación a identificarse con que era una tarea actoral, que no es desde hace tanto tiempo. Hubo como o sea, pensemos que el doblaje es una materia de la carrera de locución. Claro. Sin embargo, en las carreras de actuación casi no existe. Bueno, en la carrera creo que ahora hay un seminario, no sé si es obligatorio o no, pero hay un seminario, pero lo da alguien que nadie en el mundo del doblaje conoce. Ojalá que sepa algo. Sin faltarle el respeto ni nada, pero digo, hay mucho distanciamiento en relación con la tarea. Sí, se sigue como desconociendo el trabajo. Sí, somos medio como el hijo bobo, digamos. O sea, sí. En la asociación de actores hubo que hacer toda una tarea feliz tarea, ¿no? O sea, pero bueno, es una lucha política que implicó que actores y actrices de doblaje empezáramos a decirnos actores y actrices. Yo no, porque tengo formación actoral, pero muchas que venían de la locución, hubo que decir, che, no, esto es una tarea actoral. Claro.
y esto implica derechos de interpretación y bueno, y todas las cuestiones que vienen ligadas y el tema a eso. del pago, que sigue siendo injusto. Totalmente. Muy injusto. Generar un convenio. Un convenio de trabajo, o sea, bueno, un montón de aspectos. Pero ahora, pasado ese tiempo, donde esa lucha ya se ganó, digamos, dentro de nosotros mismos, como colectivo, yo la verdad es que pienso que somos todos actores y actrices, chicos. O sea, sí, actuación de voz. Es como decir actuación de cine, soy actor de cine. Es raro que alguien diga soy actor de solo cine. actor ¿Por de qué cine? decimos soy actor de voz? Es raro. Entiendo desde el lugar de posicionarse dentro de, bueno, no, esto es actuación de voz, como decir somos actores y actrices, pero en el colectivo actores y actrices o en el colectivo actoral o actuante, somos actores y actrices. Fin. Sí. Trabajamos con una disciplina que es muy especializada. Claro. Eso sí. Tiene su especialización. Por eso el espacio de formación. Sí. Y siento que nunca termina. Que nunca termina, por suerte. Nunca termina, por suerte, el descubrir la voz. Como cada uno. Bueno, porque también la voz, eso lo hablábamos en clase, digamos, es cuerpo. O sea, el cuerpo y la voz son una misma cosa en el sentido de orgánico, ¿no? Y que al ser cuerpo es un cuerpo vivo y todo el tiempo está en transformación y te atraviesa y no es lo mismo un día una función donde llegaste después de laburar todo el día o digo una función teatral, ¿no? Sí. No es el mismo rendimiento vocal. O ir a grabar a las 6 de la mañana cuando acabas de levantarte. Como, bueno, ¿me das el pie para la próxima pregunta? Ay, pero qué bien, todo muy organizado. Bueno, yo acá escribí como esto, que somos un todo, cuerpo, voz, mente, todo se relaciona. Y charlando con mis compañeros, ¿no? Cuando les conté que íbamos, que te iba a entrevistar, me acordaba de los ejercicios que hacíamos, que era una locura, que ponele nos hacías hacer un ejercicio vocal con el brazo levantado y después lo bajábamos y lo poníamos en otro lado y la voz sonaba distinta. Ajá. Y vos decías, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, es un poco obvio cuando uno dice, obvio, uno entrena el cuerpo y eso cambia. Pero era increíble dónde había que buscar la emoción en distintas partes del cuerpo. Eso también me acuerdo, como cosas de claro, si yo me agacho y estoy toda agachada y toda, ahí me sale otra cosa. Claro. Si yo me paro y muevo el brazo y estoy así, sale otra cosa. Como eso, ¿por qué sucede? Anote acá. Y me gustaría más que me cuentes cómo lo ves vos como docente. ¿Cómo nos ves vos en el momento de la clase? ¿Qué notás? Sí. Qué lindo. Me gusta mucho, paréntesis, cuando alguien me refiere algo de qué recuerda de las clases, porque es como un relato que una se pierde, ¿no? O sea, en una clase decir, ¿qué está registrando? ¿Cómo está haciendo su propia bitácora de trabajo? Y decís, mira, ¿cómo relaciono esto con esto? Me encanta. Lo vivo con mucho placer, o sea, como docente, es como, por eso ponía la palabra laboratorio en el sentido de que es una posibilidad de observar, ¿no? Procesos de trabajo. A mí me gustan mucho los procesos, soy medio fan de eso. Yo lo soy. Pero me estoy amigando. Porque son como un mundo muy interesante. Total, o sea, aprendes mucho de vos misma, de los demás, de la tarea también. Y no siempre es igual lo que ves. No, totalmente. Y a mí también, yo me asombro con ustedes cuando pasa eso de decir cómo hizo este movimiento y de pronto el sonido tuvo otra calidad. Me sigue asombrando, me maravilla, por eso sigo en la tarea. Y sigo aprendiendo también, obviamente. Para mí es una de las cuestiones que suceden en la tarea del doblaje o de la actuación con la voz o desde la voz, que sí enriquecieron directamente mi mirada sobre la tarea actoral en general, que tiene que ver con esa integración
esto lo cuento para quienes escuchan y por ahí no conocen tanto la disciplina en sí, pero Sí, uno obvio. está observando a un actor original o actriz original o escuchando su trabajo en el caso de trabajos de animación, y en muy poco tiempo tiene que captar ese resultado sonoro y darlo verídicamente, y ni hablar si lo tenés que hacer en un tipo de español que no es el tuyo del habla materna, como es el español neutro. La mayoría de los doblajes son en español neutro. Entonces, para ese camino, la estrategia que generamos es poder entender cuál es la organización corporal y vocal de ese actor o actriz original para poder trabajarla en uno inmediatamente, Claro, y ¿qué encontrarse necesita? con esa, Sí. claro, y habitar Sí. ese sonido. Y en ese sentido, el trabajo de conocer el propio instrumento también lleva a que podamos comprender que si el brazo está muy estirado, tiene una influencia sobre el tórax, y el tórax entonces puede tener una ampliación que por ahí en otra posición no la tiene, y eso tiene un efecto en la laringe, en el tracto vocal, etcétera, todo ¿no? conectado. Sí, eso, total. Pero bueno, hay que entrenarlo. Y cuando no sucede, ¿por qué no sucede? Bueno, porque por ahí nosotros estamos entrenados a generar más esfuerzos del sector abdominal, porque nos han enseñado de otra manera. Entonces, por ahí estoy haciendo el estiramiento del brazo, pero estoy haciendo esfuerzos de otro lado y entonces no sucede. O porque no estoy respirando con ese personaje. Total, sí. Claro, exacto. Muchas cosas que hacen a ese resultado sonoro, que no es solamente estirar un brazo. Claro. Me encanta. Es re complejo, como Sí, tiene muchas obvio, capas. sí. Por eso me parece importante abordarlo con el respeto que merece. Tiene muchas capas. Sí, y la gente, mismo gente que es actor y actriz, no tiene ni idea de cómo funciona también esas herramientas que uno tiene que tener para hacer al toque, pararse frente a un micrófono, porque esto es así. Uno por más que entrene con el cuerpo estirado, con compañeros en un aula y todo, a la hora del trabajo no se puede mover más de la distancia al micrófono y el cuerpo no puede moverse. O sea, sí, okay. Sí, digo, pero claro, por eso, o sea, no podés quizás hacer los traslados, claro. todo el tipo de movimiento que está haciendo actor o actriz, que no sé, va corriendo por la calle, qué sé yo. Pero lo bueno de conocer la función sonora es saber que todo cuerpo que respira se está moviendo. Entonces, bueno, desde ahí hay un hilito desde el cual investigar. Ok, si estoy respirando, entonces ¿cómo? En esta postura, entonces ¿cómo? Con esta distribución del peso, con esta energía, con esta distancia del otro personaje, no sé, como todos los elementos que van apareciendo con este subtexto. Sí. Esa clase de subtextos había sido impresionante. Como... Esto no está acá. me dijiste no subtexto, sí. ¿De qué te acordás? Me acordé de que en una clase teníamos que buscar nosotros los subtextos en las escenas. Lo que pasaba, por más de que el texto sea, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. El subtexto de esa escena que podía ser, no sé, mate a alguien o te estoy engañando, lo que sea. Increíblemente, uno con la voz tenía que doblar ese personaje y que se entienda ese subtexto. Y esa clase para mí fue un wow, claro, esto lo tengo que hacer con la voz, ¿sí? Nadie me está viendo, yo no estoy actuando con el... Estoy actuando con el cuerpo, pero digo, nadie me está viendo. Tiene que aparecer en el sonido el subtexto. Entonces, no es solo imagen lo que suma a lo visual, es todo. Y eso, me acuerdo que fue una de las clases que más me llamó la atención. ¿Te acordás que lo veíamos, lo buscábamos también en el cuerpo? Sí. ¿Dónde aparece ese subtexto en ese cuerpo? Y al trabajar sobre esos elementos, ¿qué repercusión tenían en ese sonido que dejaban entrever un misterio o algo que nos estaba diciendo en la palabra? Entonces esa relación con la que me parece
fundamental en lo actoral, ¿no? Esa tensión con la palabra bueno, que trae justamente todo lo que no está dicho. O sea, hay algunos estudios que hablan de lo espectral en la voz, wow, que me parece hermoso. sí, sí. Bueno, Ciro Sorsoli trabaja también, pensando en alguien de teatro, bastante sobre la palabra. Lo que pasa que por ahí falta esta parte de conocimiento sobre la función sonora, claro, que hace a la cosa, no se puede obviar. pero es verdad que sus personajes suelen tener... Claro, él todos... hace un trabajo muy, muy importante montando sobre Sí. la palabra. Ni hablar si trabaja con textos en verso y eso. Claro. Que es muy interesante. Como es muy interesante también, una cosa es hacer un monstruo que tiene una voz particular, tiene un cuerpo particular, y otra cosa es doblar o actuar un naturalismo, que también tiene un montón de complejidades. ¿Qué es lo más difícil? Yo cuando veo que digo, uy, qué mala actriz o qué mal actor, y es naturalista, digo, ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Es la voz? ¿Es la forma de decir el texto? ¿Es cómo cierra las oraciones? No sé, hay un mundo ahí también muy flashero. Sí. No me quiero meter. No sé. Me interesa que vayamos un poco a esto de lo lúdico. No sé si te pasó de chiquita o cómo encontraste tu voz cuando, a mí, no sé, cuando yo leía Peter Pan, Sí. Mi mamá me leía los cuentos y le ponía voz a todo. Y fue como... Y yo aprendí a leer poniéndole voz a los personajes. Hermoso. No, todavía me cuesta leer cualquier cosa. Y es más, cuando leo, no sé, a un filósofo o algo, me recuestan porque, ¿qué hago? ¿Cómo le pongo voz a...? No sé, ¿cómo hago? No puedo. Entonces, al leer teatro o literatura, se me imagina... Te aparece el sonido. Sí, me aparece el sonido. Ay, a mí igual. ¿Te pasó? Sí, Okay. De chiquita mucho. O sea, tengo mucha memoria de leer en voz alta, tengo hermanas menores y les leía a ellas. Hay grabaciones en cassette. Sí. ¿Recomendás leer en voz alta como entrenamiento? No sé si, ¿como entrenamiento? Sí, como entrenamiento sí. ¿Recomiendo leer? Leer en voz alta no sé, yo lo recomiendo porque yo la paso bomba, pero no sé, si otros la pasan bomba les parece un embole. Yo leo para mí misma en voz alta actualmente. Genial. Sí. No, me parece... Pero porque me hace, no sé, me aparece el cuerpo cuando aparece la voz. Y bueno, y nada, después porque me gusta jugar, yo qué sé, pero sí. Y esto de que de chiquita te apareció, después lo capitalizaste. Sí, ¿Cómo? no sé, supongo que sí. Claro. O sea, sí la parte pasional, de reconocer esa vibración, ese estímulo, de decir, acá reconozco esto que viene de larga data, de algo que te la pasás bien haciéndolo. Fin, que puedo estar mucho tiempo haciéndolo. Y me gusta. Claro. Y capaz me puede dar plata en algún punto. Bueno, sí, grabar audiolibros, que es una parte que disfruto mucho de mi tarea. Depende de qué libro, a veces capaz raperos. Puede tocar la Biblia. Raro, pero sí, por ejemplo, me eligieron para hacer algunos libros de Pesetti, de Luis Pesetti, que son todas voces, o sea, es muy dialogado, y fue interesante el proceso porque él, como autor, prefería que no hubiera tantos cambios como si cada personajito tuviera su propia voz, sino que se distinguiera la voz de la narradora de los modificando apenitas, ¿no? Uf. Y me pareció muy, muy interesante porque se parecía un poco a lo que hacía de chica en ese sentido. Me costó más, pero fue un proceso muy, muy divertido. Así que creo que sí, que está todo eso. Ay, qué lindo. Sí. Qué lindo. Sí. A mí me sirvió mucho el audiolibro para entender en neutro también, cuando estaba practicando en neutro, para entrenar el oído, y también el audiolibro de por sí, como que el narrador
si es bueno, ¿no? Obviamente te transporta con solo la voz, es increíble, como que digo, wow, esto es un buen trabajo también, como qué bien logrado escuchar, sentir lo que está pasando, lo que vive el narrador también, si lo puede transmitir. Es muy difícil también. Como Sí, digo, ese obvio, entrenamiento sí, es un sí. montón. No es sencillo. Pero claro, hay algo ahí de las vibraciones del sonido, de la voz, que decíamos recién, esto de poder enriquecer los sonidos. Me parece que es muy, muy importante humanamente. O sea, te diría que hay algo de mirada casi, no sé si ecológica es la palabra correcta, me estoy metiendo en algo que no sé mucho, pero sí en el sentido de ampliar nuestra manera de escucharnos. Sí. Porque después de trabajar mucho con la voz también entendí que lo primero es la escucha. Sí. Y entonces me abre también un mundo a nivel humano que me parece muy importante. Tener como actores o actrices en relación a la empatía. Claro. Porque siento que es un trabajo muy individual, pero hay un montón de colegas y te encontrás con un montón de no sé, de espejos, ¿no? Como un poco no ser tan individual, lo digo para mí, para mis colegas, para... Sí, hoy en la tarea de doblaje está medio difícil está medio porque difícil, lo han puesto peor en relación a la tarea. Así que ahí tengo la como un duelo. autograbación Sí, en casa. yo casi no lo hago, pero bueno, nada, sí, nada. Es un registro de un momento eso lo podemos histórico medio contar, complejo. como que ahora a partir de la pandemia como que se naturalizó el tema de que los actores y actrices de doblaje grabaran en su casa con lo que pudieran, ¿no? Como una cosa de, bueno, encerrate en un armario, ponete todo, almohadones por todos lados y laburá. En vez de proporcionar un estudio con todo lo que se necesita, con todos los recursos, con las comodidades también, porque esto mismo, cómo se actúa en un espacio todo chiquito, encerrado en tu casa con el sodero que pasa, el perro, no sé, se me vino un sodero, pero pasó siempre que grabamos acá se escucha. Entonces digo, es muy difícil. Sí. Y eso sigue estando, siento que es bastardeado también el trabajo del actor en ese sentido. Sí. Sí, mejoró otras cosas en el sentido de que por ahí había que trasladarse demasiado para poder lograr un salario interesante en la ciudad, entre estudios y estudios. Y hay gente que eso le favoreció, no lo niego, pero bueno, sí, se individualizó mucho más en la tarea, se hizo más, se atomizó, ¿no? No nos cruzamos entre nosotros. Sí. Es una pena. Bueno, volviendo como un poco más a lo técnico. Basta de quejas. Volviendo a lo técnico, a mí tenía una duda que medio que la fuiste respondiendo. Esto de cómo influyen los recursos expresivos de la voz en la creación de una identidad vocal única para un personaje. En la actuación en general, pero también obviamente entra el doblaje, ¿no? Porque es un todo. La actuación. ¿Cómo influyen? Digamos, si pensamos en la actuación, donde toda la carga simbólica o poética está trasladada al resultado del sonido, al resultado acústico, bueno, conocer la ampliación o la amplitud de recursos en el sentido más de caja de herramientas es importante, claro, tiene una influencia directa en cómo quizás vos como actor o actriz vas a resolver ese trabajo. Después, en relación a la identidad única de ese personaje, también. Pero bueno, no solo los recursos vocales, porque sí, quizás le huyo un poquito a ser una batería de sonido, digamos. En el sentido más del artificio, está buenísimo, pero
pero sí hay una desconexión con los recursos actorales en general, corporales, y por ahí pierde un poco de vida. Sí, esencia, no sé. Sí, o de presencia más que esencia, como en el sentido de, bueno, que tenga un apoyo en la presencia. No sé si se entiende. Sí, ¿Me entendés? totalmente. Como quizás no recursos en el sentido de fueguitos artificiales de la voz, porque están esas cosas también, ¿no? Como que bueno. Sí. Yo qué sé. Sí, un rato, pero para habitar una identidad sonora, sí, es un poco más que solamente un par de recursos. Sí. ¿Eso crees? Perfecto. ¿Y qué otros estudios sentís que se cruzaron en tu búsqueda como artista? O sea, con tu abordaje en el trabajo actoral y qué búsquedas sentís que derivaron en el trabajo. Bueno, el método funcional de la voz de Rabine es un estudio que en mí es muy importante. Hoy me estoy formando en el Instituto Rabine en Alemania, o sea, haciendo la capacitación oficial. Todo muy... Sí. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Flash. Yo tengo, como que sé qué es por cosas que me contaron, dijeron, pero digo, uy, wow, debe ser un flash. No, es un flash. Es un flash la experiencia en general, porque es ir un mes a estudiar y nada más. Uf. Eso ya es muy excepcional. ¿Allá en Alemania? Sí. Wow. Sí, durante un par de años. Wow. Así que ese estudio para mí, bueno, desde antes, pero ahora mucho más, me atraviesa muchísimo. Y después, bueno, lo musical también. Hice música desde siempre, canto, tocaba el piano de chica, entonces aprendí algunas cosas, pero ahora me está volviendo también desde la creación, como también se entrecruza mucho. Estoy ahora como medio flasheada escuchando música contemporánea, que es como una cosa muy loca. Bueno, y no sé, cualquier disciplina corporal me parece que también se me cruza. Nunca me dediqué a ninguna en particular, pero siempre ando ahí haciendo cosillas, danzas y qué sé yo. Y después lo que me pasa es que siempre vuelvo a algunos estudios de la antropología teatral como una cosa que siento que se vinculan, digo, de todo el trabajo de Barba y por ahí un poco Grotowski anterior y qué sé yo, como vuelvo a leer, vuelvo a mirar, vuelvo a escuchar. Como que hay algo de eso que se me entrecruza y me hace sentido constantemente. Que capaz lo lees una primera vez, pasa y después decís, che, esto. Sí. Cuando uno sigue investigando. Sí, cierto marco de trabajo, la idea del valor del proceso y el entrenamiento. Sí. Todo eso dialoga mucho con lo que voy haciendo. No, esto del canto me parece re interesante. Como que también, creo que una vez vos nos dijiste, no hay que cantar, ¿por qué cantar bien? Como que creo que nos hiciste cantar en una clase y estábamos todos, ay, no, cantar. Sí, claro. El canto es un don humano. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esta cosa? No, cantar bien, cantar mal, afinar. Y me pareció muy liberador. Fue como, claro, mirá, esto también es una idea preconcebida. Puta madre. Basta. Que viste, es como crecer armándose para desarmarse. Sí, total. Como búsqueda constante. Por suerte tenemos la inquietud. Hay que valorar eso. Sí. Podríamos no tenerla. Total. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo? Bueno, este podcast tiene una bitácora que va recopilando materiales a lo largo de todos estos episodios. Y queríamos pedirte como cierre una recomendación
vos fuiste nombrando gente. Sí, ya tiene un montón. Para las personas que escuchan este podcast y más que nada que los que escuchan por interés y los que se quieren dedicar, ¿no?, a este camino de la actuación y de la voz también, como más en profundidad, que me parece muy interesante. Así que si tenías alguna recomendación. Una recomendación de algo que hacer, o de cosas para mirar, chusmear, puede ser lo entrenar. Que quieras. Me dijeron que te diga que puede ser lo que quieras. Bien. Porque yo cuando leí la pregunta dije, un libro. Claro. ¿Qué sé yo? Y no, puede ser cualquier cosa. Mira, a mí, pensando un poquito en tu pregunta anterior sobre qué otras cosas se cruzan, a mí, pero esto es muy personal, me gusta mucho abrir todo el tiempo, no quedarse en un... como hago doblaje, entonces escucho doblaje. Que está bien, no digo que no, pero me parece que eso es medio endogámico, ¿viste? Como que te cierra dentro de como la repetición de cosas y al final nunca encontramos vueltas nuevas. Y me parece, además, volviendo a cierto contexto histórico que estamos atravesando, me parece que es muy importante hacer crecer otros aspectos y tener otros caminos disponibles. Yo soy muy de escuchar otras cosas, o sea, no ando escuchando ni estudiando doblaje, o sea, cosas relacionadas al doblaje. No. Sí recomiendo, por supuesto, entrenar con buenos maestros y maestras. Con la propia amables voz. Maestros. Sí. Confiar en el propio instrumento, en la propia intuición. Es decir, si en un lugar te piden que hagas algo y no estás cómoda, pues no lo hagas. O sea, manda tu percepción. Sí. Darle bola a eso no nos enseñan demasiado, pero es muy importante. Y bueno, eso, buscar a alguien con quien sí poder entrenar, porque sí es importante para mí. Y después me quedé pensando que hay un artista que para mí es muy fundamental. Cuando me preguntaste de los maestros, y yo decía, bueno, también hay maestros que no saben ellos que vos sos No, maestro. claro. Pero ponele, a mí, yo me encontré con el trabajo de Alberto Muñoz, cuando era muy chica, que es un poeta, dramaturgo, músico, actor. ¿Argentino? Que tiene un tipo de trabajo muy particular. Y entonces, bueno, además ha sido guionista de, no sé, Magazine for Five, algunas cosas de la gente de la cabeza y Ocupas, o sea, es claro, además guionista. Sí. Y genera obras que son como teatrales y sonoras, que para mí es un flash absoluto, lo recomiendo mucho. Me parece que animarse a la poesía también es muy importante para lo lúdico. Me recuesta a mí la poesía. ¿Sí? Y de nuevo, con vos. No, pero posta, como que sentí que abriste muchos caminos, aristas, no sé cómo decirlo, de lugares de investigación que me escapaba. Como me escapaba de verdad. Y nada, agradecerte. Agradecerte por el espacio que fue, que si tienen una oportunidad de tomar clases, ya sea en el ISER o donde sea. Gracias, Mora. por haber venido también. Y no sé, ¿algo más que quieras decir? No, gracias a vos y a los actuantes por el espacio. Me interesó, me entusiasmó. No hay muchos espacios para charlar de estas cosas en relación a esta tarea. Total. En general es más fácil ir hacia lo espectacular, de ¿qué vos hiciste? Que es divertido, no lo niego, pero por lo menos a mí me interesa un poco menos. Y esto es muy... No sé, eso, saliendo de ese lugar quizás más minimizante en el que siempre se nos ha puesto, como una disciplina más ninguneada desde muchos lados, ver todo lo que en realidad generamos como contenido y como conocimiento y poder visibilizarlo, eso agradezco mucho el espacio y ojalá que sea de interés para todos.
Y gracias a vos por tu Bueno, Hermosa, gracias.